Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Tercer grado. Contaminación por ruidos. Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a una teleclase más de su espacio de Aprendamos en Casa. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante y que tiene muchos datos curiosos. Vamos a hablar sobre la contaminación por ruido. Así que empecemos. Imagínate que por la mañana, mientras estás aún dormido, escuchas repentinamente el sonido de la corneta del panadero. Incluso suena antes que la alarma de tu despertador. Seguramente te molestarías un poco y te pondrías de mal humor, aunque si te gusta el pan, pues no te pondrías de muy mal humor. Independientemente de esto, los ruidos son siempre algo que molesta. Es más, en las ciudades se consideran que son el epicentro de la contaminación por ruido. Así es, el ruido es considerado un tipo de contaminación. Pero, ¿qué es el ruido? El ruido en realidad son sonidos que resultan desagradables o no deseables para la persona que los escucha. Y todo eso va a depender de la sensibilidad de quien está escuchando estos sonidos. Ahora bien, la Organización Mundial de la Salud habla de que los ruidos son contaminantes a partir de cierto nivel de potencia o de intensidad que se miden en decibeles. Vamos a ver más adelante de qué se trata esto de los decibeles. Los ruidos o la contaminación por ruido se considera que son arriba de 65 decibeles. Todo lo que pase o lo que supere esta barrera se es considerado contaminación por ruido. También los ruidos o sonidos que superan la barrera de los 75 decibeles se consideran dañinos para la salud. Y más aún, los sonidos que son o que superan la barrera de los 120 decibeles. Estos se consideran sonidos dolorosos para quienes los escuchan. Entonces, en esta teleclase vamos a hablar sobre estos decibeles, sobre la intensidad de los ruidos y cuáles son las fuentes. Pero para comenzar, hablemos sobre algunos datos y sucesos históricos que nos han llevado a conocer más sobre los sonidos y el ruido. Así que presta atención. Entre los años 28 y 79, el naturalista Cayo Plinio II, conocido como Plinio el Viejo, observó que los nativos que vivían y pescaban cerca de las cascadas y rápidos del río Nilo ensordecían. Hacia el año 1700, Bernardino Ramazzini describió sobre los efectos del ruido en los artesanos del bronce. La sordera fue atribuida al trabajo o profesión que las personas hacían a lo largo de la historia. Por ejemplo, la sordera de los herreros o la sordera de los ferroviarios, entre otros. En Rusia, en 1895, Malhutin relacionó la intensidad de la sordera de los trabajadores textiles con el tiempo de exposición al ruido. En 1907, Whitmark mostró el efecto del ruido en el oído. Y para 1946, Christensen se refiere a la sordera de los aviadores y los tripulantes de submarinos. En 1972, la Organización Mundial de la Salud catalogó al ruido como un tipo de contaminación que afecta a la salud humana. Finalmente, en 1979, durante la Conferencia de Estocolmo, se clasificó al ruido como un contaminante específico. Entonces, el ruido es considerado un contaminante atmosférico. Es decir, el ruido se propaga a través de la atmósfera, específicamente a través de las partículas del aire. Vamos a ver esto más detalladamente. Y también se consideran que las ciudades en desarrollo o las ciudades que están en pleno crecimiento son las que más contaminación por ruidos producen. En el siglo anterior y el siglo que está corriendo, es decir, el siglo XX y el siglo XXI actualmente, se ha tratado de minimizar o regular los ruidos a través de leyes y normativas. Sin embargo, muchas veces estas leyes y normativas no son lo suficiente como para detener estos ruidos.
De hecho, se considera que hace 20 años las ciudades eran un poco menos ruidosas de lo que son ahora. Ahora que ya conocemos los conceptos principales sobre el ruido, ¿qué te parece si observamos el ruido? Vamos a hacer justamente un pequeño dispositivo bastante sencillo para poder observarlo. Significa que vamos a ver los efectos o cómo se propaga el sonido a través del aire. Acá en la mesa yo tengo algunos dispositivos con materiales caseros muy fáciles de poder conseguir. Si notas, tengo dos recipientes plásticos de diferente tamaño. Lo que he hecho es cubrirlos con una bolsa plástica que podemos reutilizar o de las que ya han sido usadas, y a ellos les he colocado en el borde bandas elásticas para hacer que la bolsa plástica quede tensa. Es más o menos una analogía de un pequeño tambor. La bolsa plástica tensa representa la membrana. Y para hacer sonar este tambor debemos golpearlo. Yo tengo conmigo una cuchara, puede ser con cualquier cosa o con cualquier otro tipo de material o objeto que sea duro. Lo que vamos a hacer es colocar unos trocitos de papel que yo he cortado ya y los he colocado en este recipiente, y vamos a golpear el recipiente para generar sonido, para generar ruido. Y vamos a observar qué sucede con los pedacitos de papel. Hagámoslo. Vamos a levantar el recipiente. Ya tengo los pedacitos de papel sobre la bolsa plástica y lo voy a golpear. Nota, cuando doy golpes suaves, los papeles se mueven, pero no se mueven mucho. ¿Qué pasará si yo golpeo más fuerte el recipiente? Veamos. ¿Observas? Se mueven mucho más, se levantan, y esto significa que la perturbación, que es el ruido, es decir, el golpe que yo le doy al recipiente, se propaga a través del aire, llega a la membrana, que sería en este caso la bolsa plástica, y esa energía se libera o se propaga en los pedacitos de papel que hace que se muevan. Muy interesante. Ahora, también podemos hacer con un poquito de sal que yo tengo acá. Podemos tomar algunos granitos de sal, puede ser una sal, puede ser sal casera, puede ser cualquier tipo de sal. Vamos a utilizar la boca porque no tengo otro instrumento para poder romperlo. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es, voy a colocar la sal en este otro recipiente. En el recipiente que en este caso es un vaso que yo también he utilizado. Los recipientes pueden ser sobre todo plásticos, y sobre todo pueden ser de un material que sea bastante flexible. Lo que sucede es que si el material es bastante flexible, el sonido o el ruido o la vibración se puede propagar mucho más fácil que en otros materiales que son más rígidos. Ok, ya tengo la sal, voy a esparcirla un poco de esta manera y ahora vamos a golpearla y ver qué sucede. ¿Observas? También aquí podemos observar, dependiendo de la intensidad del golpe, cómo las partículas de sal se mueven, incluso unas han caído a la mesa. No te preocupes por ello, luego puedes limpiarla sin ningún problema. Esto significa que el sonido se propaga y vemos cómo nosotros a través de este experimento podemos observar fácilmente el ruido. Muy bien, ahora para poder observar o para poder determinar la intensidad o potencia de un sonido, sabemos que existen algunos aparatos como el sonómetro, que se encarga de medir la potencia de los ruidos o el sonido. El sonómetro nos da un valor numérico en decibeles. Los decibeles son justamente este valor en el cual se mide la intensidad o la potencia de un sonido. Esto quiere decir que si los decibeles tienen un valor muy bajo, el ruido o el sonido es bastante suave. Pero si los decibeles tienen un valor o una cantidad muy alta, quiere decir que la intensidad del sonido es bastante fuerte.
Pero también existen aparatos que nosotros podemos tener en la vida cotidiana que pueden medir esos decibeles. De hecho, un teléfono celular, como el que seguramente hay en tu casa, si tiene un micrófono, puede funcionar como un sonómetro. Tal vez no tan preciso, pero te puede dar una idea para poder medir los decibeles. De hecho, hay aplicaciones que funcionan o que puedes descargar para poder utilizar el micrófono del celular para detectar esos decibeles. Yo tengo una aplicación acá, la colocaré para que veas que hay una aguja que está midiendo el nivel o la intensidad del ruido circundante. Si tú te fijas, al golpear esta taza de metal, el valor o la aguja se mueve. Eso significa que el micrófono del celular está detectando y nos está dando una variación en la intensidad del sonido que se produce al golpear la taza. Esto es muy interesante porque de esta manera nosotros, a través de cosas caseras como los celulares, podemos entender mejor cómo funciona o cómo se propaga el sonido y también cómo se puede medir a través de los decibeles que ya explicamos. Ahora, es importante aclarar que no todo el sonido es considerado contaminación sonora o contaminación acústica. Hay sonidos que no son contaminación. Además, este tipo de contaminación tiene sus propias características que lo distinguen de otros contaminantes. Algunas de estas características son que es un tipo de contaminación muy fácil de producir, no tiene efectos a mediano plazo, no deja residuos. También es difícil o complejo de poder medirse este tipo de contaminación y además solamente es detectado por un sentido del cuerpo humano, que es el oído. Y esto lo vuelve de alguna manera subestimado este tipo de contaminación. Ahora, la contaminación por ruido también tiene diferentes fuentes, sobre todo en las zonas urbanas o en las ciudades. Algunas de estas fuentes pueden ser el tráfico automovilístico, en el cual se considera que solamente el sonido del claxon de un auto puede producir un sonido mayor a los 90 decibeles. ¿Y qué decir de los autobuses? Los pitos o cornetas de los autobuses pueden superar la barrera de los 100 decibeles de contaminación sonora. Otro es el tráfico aéreo. Sabemos que por lo menos en las ciudades de El Salvador no están muy cercanos los aeropuertos. Sin embargo, en la zona cercana a los aeropuertos, un solo avión puede producir hasta 150 decibeles de contaminación por ruido. Otra de las fuentes bastante comunes, sobre todo en las zonas urbanas, son los restaurantes y los sitios de ocio nocturno. Acá ha tratado de regularse muchas veces a través de normativas municipales y de leyes para que estos lugares públicos puedan reducir o regular los niveles de ruido, sobre todo en las horas nocturnas. También otra fuente que seguramente te sorprenderá son los animales domésticos. De hecho, solamente el ladrido de los perros en la noche puede superar de 60 a 80 decibeles la intensidad de ruido. Hemos aprendido muchas cosas hoy, sobre todo hemos hablado de las diferentes intensidades y potencias del sonido. Hemos descubierto que existen sonidos que no son considerados como contaminación. Algunos sonidos que pasan desapercibidos, como un juguete, también tiene sonido. Pero también hay sonidos que pueden causar daño o que pueden ser dolorosos, como hemos aprendido. Observamos también que existen los decibeles, que es la unidad numérica o la unidad de valor numérico para medir la intensidad de los sonidos, y que existen algunas características que determinan cuando algo es una contaminación por ruido o no. También aprendimos que no solamente hay sonidos que pueden causar molestias, sino que también hay fuentes diferentes como las ciudades o las zonas urbanas en donde hay mucho ruido.
Es interesante el hablar sobre la contaminación sonora o la contaminación por ruido. Sin embargo, el tiempo se nos acabó en este momento, pero te invito a que puedas seguir investigando por tu propia cuenta acerca de este importante e interesante tema. Y yo, pues nada más, te quiero decir que sigas guardando las medidas de bioseguridad en tu casa y los lugares a donde te dirijas. Y nos vemos la próxima semana acá en tu espacio de Aprendamos en Casa. Hasta luego, amigos.